Mi madre ha venido cometiendo unas atrocidades que a mi hermanita a la edad de 7 años ya la sometió a una cirugía estética. ¿Está viendo la diferencia, doctora? Sí. La nariz como un garfio. Ahora mi madre dice que la niña tiene las orejas grandes. ¿Te quieres arreglar la oreja? Sí. Tú tienes otra hermana también, ¿no? Sí, mi hermana ya tiene 3 cirugías, ¿Y qué edad tiene? 19 años. ¿Qué te vas a hacer próximo? ¿Qué próxima cirugía te vas a hacer? Este hombre que tiene aquí tiene el pene muy chiquito. ¿Qué tamaño tú tienes? ¿2 Son 2 pulgadas? pulgadas. 2 pulgadas. Pulgarcito. Llegó un día a la casa y simplemente traía unas cosas en el pene, unas bolitas que le implantaron por ahí. Ahora le dio una infección y esa infección lo que hace es que le está deformando el pene y que ya no puede mantenerlo erecto. ¿Qué quieres hacer? Ya tomé la decisión, doctora. Me voy a amputar el pene. Aquí en Estados Unidos es ilegal, pero encontré un lugar en Colombia que se encarga no nada más Estás loco, penes, loco. pueden cortar dedos, pueden cortar brazos, lo que tú quieras. ¡Mira cómo vengo! ¡Ah! Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor estadounidense Brandon Sanderson dijo: la ignorancia inconsciente es preferible a la estupidez informada. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Distinción sublime? No sé. Veamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mire, para mí eso es un abuso infantil. Mi hermanita a la edad de 11 años va a tener más suturas que una muñeca de trapo. Bueno, yo te digo, para la belleza no hay edad. Y si se pueden corregir los defectos desde temprano, pues los vamos a corregir desde temprano. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés, tú eres el demandante de este caso. Sí, doctora. ¿Quién es Elena? ¿Por qué la demandas y qué pides para resolver esta situación? Bueno, la situación es preocupante para mí. Elena es mi madre. Mi madre ha venido cometiendo unas atrocidades o una atrocidad que a mi hermanita a la edad de 7 años ya la sometió a una cirugía estética y está a punto de someterla a una segunda cirugía. Tu Y yo hermanita de 7 años. 7 años. Y lo que yo vengo aquí es a pedir o a exigir tener la custodia de mi hermanita temporalmente mientras mi madre acepta a un tratamiento de depresión que tiene al cabo de la separación de mi padre, al cual la lleva haciendo una y otra cosa que para mí no está bien. No está bien porque mi hermanita es superficial y no es una niña normal. Pero esto no son cirugías reconstructivas o porque son médicamente necesarias. Son simplemente por estética. Mira, doctora, la cuestión es la siguiente. Hace un año, en la escuela de la niña, ella sí, bueno, yo acepto, tenía la nariz grande, un poco pronunciada, y a la niña le ponían sobrenombres. Ay, ¿y eso te parece muy bueno? No, mamá, no. No, eso me muy parece a mí especial. normal, señor. Eso es lo más normal. Para mí eso es normal. Los niños son muy crueles. Sí. Y les encanta ser crueles, los niños unos con otros. Pero eso siempre se combate con el autoestima, con la seguridad en uno mismo, con la aceptación. No con cirugía. Espera, doctora. No obstante, la niña trajo serios problemas en la familia. Bueno, nos trajeron problemas porque los niños en la escuela la trataban mal, le decían la bruja de Blancanieves, una cosa, otra. Entonces, mi madre acudió a la escuela, habló con los profesores, la tuvo en terapia de psicólogo y pues tú sabes que los niños nadie los puede controlar a una edad como están. Entonces, mi madre lo que aprovechó fue, en unas vacaciones de la niña, viajaron a Colombia. Cuando regresa, la niña llegó con el posoperatorio porque mi madre le había operado la nariz.
Entonces mi problema y mi gravedad es, listo, la cirugía fue hecha, la niña quedó muy bonita porque yo la amo como es, mi hermanita. Ahora mi madre dice que la niña tiene las orejas grandes. Siempre va a tener un defecto. Entonces ahora, Siempre. para ella, la cirugía que viene ahora es la de las orejas, que dice que es un solo puntico que no se le va a notar. Ok, No Andrés. existe. Entonces tú quieres la custodia de tu hermanita. Y que mi mamá acepte que ella está mal, que tiene un problema Claro. y que día a día está conduciendo a mi hermanita a un camino superficial que tan solo tiene 8 años y pues Ok, es un problema. ahora, tú tienes otra hermana también, ¿no? Sí, tengo otra hermana. ¿Y esa también ha recibido algún tipo de cirugía? Sí, mi hermana ya tiene 3 cirugías, ¿Y qué edad tiene? 19 años. Ok, déjeme que le explique, doctora. ¿Algo más en tu demanda? Bueno, doctora, que mi madre acepte el error. Ok, no, esa parte yo la entiendo. Ok. Bueno, señora, a ver. Ok, doctora, primero que todo, muy buenas tardes. Ujú. Quiero responderle a Andrés y quiero decirle a Andrés que la madre aquí soy yo y que la autoridad en la casa soy yo, Andrés. No eres tú, primero que todo. Segundo, que yo a ustedes 3 los he criado con todo mi amor, con todo el cariño, con todo el respeto y con todos los valores que he infundido desde que ustedes están niños. Ahora, tú haces ver las cosas como si yo estuviera haciendo de la niña como si fuera a ser un Miss Universo. Es que está mal, no, mamá, señor, está mal. No, señor, Lo déjeme hablar que primero- usted yo lo dejé hablar. No. Déjeme hablar, yo le explico a la doctora. Considero yo Primero que todo, lo que doctora, vale son los valores y es correcto, lo que está debe bien. tener Eso es la lo que niña, yo les he valores, inculcado a usted, valores. Andrés. Déjeme Pero hablar, Andrés, respete lo un primero momentico que yo lo hiciste dejé hablar a usted, después Andrés. del Doctora, problema de la escuela, le ir a voy a decir operar, cómo a comienza operarle. todo, doctora, porque ya él habló. Todo comienza en que la niña entra a la escuela, bien perfecto, y de un momento a otro la niña llega llorando a la casa, que no quiere volver a la escuela, no quiere volver a la escuela. Y yo, mami, ¿qué te pasa? No me quería decir, pasaron los días, no me quería decir, yo la levantaba y no quería, lloraba y lloraba, hasta que me senté con ella y le dije, bueno, no vamos a la escuela, pero tú me vas a tener que decir qué está pasando. Mami, me quiero quitar mi nariz. Mami, ¿por qué te vas a quitar tu nariz? ¿Qué es eso? Estar linda, estás bella. Doctora, usted sabe que para nosotros los hijos son bellos como sean. Es que son hermosos. Los seres humanos son lindos tal y como vienen. Tal y como vienen, porque ¿Y es por un qué la regalo de operaste? Dios. ¿Por qué la Un operaste? momentico, ¿Por Andrés. qué fue la mejor decisión? La niña yo no le hice esa cirugía a la niña por cuestión de estética. La niña le hice la cirugía por una deformidad en la nariz. Yo traje evidencia, doctora, para que usted se dé cuenta si yo tengo la razón o no tengo O sea, la razón. la niña tenía una deformidad que un médico determinó que le podía afectar su salud. La Ok. determinó mi mamá. Un momentico, Ella Andrés, determinó un eso. momentico, Andrés. No fue algo escrito que el me médico haga una diga. charlita A de ver, esto, no, yo no, ahorita que Andrés, no es déjame así. escuchar a tu Un mamá. momentico. A ver, ¿qué fue? Todo comienza entonces, como le estaba diciendo, la niña venía llorando hasta que me dijo que era por su nariz. Que Ajá. los amiguitos en su clase se burlaban, le decían que era la nariz de Señora, Garfio, yo la nariz entiendo de como la, los de la chicos- bruja de... Señora, yo entiendo, los niños son muy Y los crueles. niños son súper crueles. Sí, yo sé, pero uno son tiene atrevidos. pero uno tiene que crear coraza y un sistema Eso fue lo que autoinmune emocional. Eso es lo que yo he hecho con la niña. Inmediatamente yo acudí a los profesores y a No. un tratamiento psicológico. No era La leche. niña estuvo en tratamiento psicológico mucho tiempo. No hubo remedio para eso. Los profesores no pudieron solucionar porque en la clase estaba bien, no se burlaban de ella. Pero la niña salía y encontraba en su morralito donde yo le echaba sus cositas unas narices de plástico diciendo, Señor, bruja, la nariz fea. Yo me imagino la crueldad donde se puede llegar, porque es que sé, yo también Yo fui no sé si usted niña. ha tenido niñas. Usted me trajo con la esos foto problemas. de la niña, de Yo la le nariz de la traje niña. evidencia y la tiene Ok, producción. Hacemos un corto receso. A la vuelta vemos la fotografía y continuamos discutiendo este caso que cada vez pasa más y más y más. Y aquí hay dos posturas muy claras. Para él esto es abuso infantil y para ella es corregir problemas que vienen mal. Regresamos enseguida. Cuando ella se quitó la penda, doctora, la nariz se la quitaron allá. La niña decía y se veía al espejo. Ahora sí me veo linda, mamá. ¿Está viendo la diferencia, doctora? Sí. La nariz como un garfio. En su próximo viaje dice que va a venir como una Barbie. Mi madre está mal, doctora. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta